vamos a terminar este domingo con una serie que iniciamos hace unos 5 domingos atrás sobre la iglesia y lo que implica la iglesia o ser iglesia. Le llamamos piedras vivas. Piedras vivas. Nosotros todos juntos siendo iglesia. Hablamos de ser las partes de la iglesia, sus partes. Hablamos de la misión de la iglesia. Hablamos de la unidad de la iglesia. Hablamos de la iglesia como en grupos pequeños. Hablamos del Señor de la iglesia. Y hoy vamos a hablar o pensar o meditar en el modelo, escucha bien, en el modelo que Jesús pensó para hacer crecer su iglesia. Y no necesariamente numéricamente. Quizás ese modelo sería más el evangelismo o su misión, como hemos hablado, sino algo más profundo, algo más espiritual, algo más de madurez. El modelo que Jesús que pensó para hacer crecer su iglesia. No sé si está la diapositiva ahí. Pero si seguramente leíste alguna vez la Biblia o escuchaste algo acerca de Jesús, sabés que a más o menos a sus 30 años de edad, Jesús comenzó su ministerio terrenal. Se bautizó y arrancó por todo lo que nosotros conocemos ahí por Israel y sus alrededores. Jesús fue bautizado y comenzó su ministerio. ¿Qué implicaba o en qué consistía? En ir caminando y enseñando a las personas acerca del reino de Dios. El modelo que Jesús utilizaba era un modelo que se había acuñado siglos atrás por los filósofos, que era el peripatos, el modelo peripatético. ¿Qué significa esto? Era ir enseñando mientras voy caminando. Aristóteles tomaba a sus discípulos allá en el 300 y pico antes de Cristo y dice que se paseaba, por ejemplo, por los jardines y en ese paseo y en esa caminata iba compartiendo de sus enseñanzas, de su filosofía a sus alumnos. Y seguramente te pasó a vos, no sé si al grado de Aristóteles, pero salías a caminar, ibas charlando, ibas paseando, es como que estás más oxigenado, se te ocurren ideas, y vas caminando y compartiendo la enseñanza. Así comenzó Jesús. Jesús comenzó de alguna manera utilizando este sistema. No es que se armó un super templo en alguna colina e invitó a todos a que vayan, sino que empezó a caminar enseñando. Pero ¿qué pasaba cuando se encontraba con distintas personas? Empezaba a mencionar una palabra o a utilizar una palabra que es la palabra sígueme. ¿La escuchaste alguna vez? Jesús empezaba a cruzarse con personas y ahí están algunos pasajes, como por ejemplo vio a Simón y a su hermano Andrés que estaban trabajando. Eran pescadores. El día de hoy quizá iba a la metalúrgica a hablar con Pepo, iba al taller a hablar con el Dani, iba a algún lugar distinto laboral y se encontraba con ellos y les decía, vengan, síganme. En Mateo 9:9 se encontró justamente con Mateo, que estaba sentado a la mesa de la recaudación de impuestos, porque él era publicano, cobraba impuestos, estaba laburando. Se encontró con el banquero y le dijo, sígueme. En Juan 1:43, Jesús anduvo por Galilea y se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. Y lo mismo en el Mateo 19:21, donde se encuentra con el joven rico, lo confronta con su vida y lo invita a seguirle. Vení, sígueme. Esa palabra que para nosotros hoy ha cambiado totalmente de significado, porque hoy si tenés redes sociales seguramente seguís a un montón de personas. Y eso no implica de que vos vas a hacerle caso a esa persona o vas a moldar tu vida a todo lo que esa persona diga. No, seguirle era literalmente empezar a caminar con esa persona, empezar a seguirlo, a donde iba. ¿Y qué itinerario tenía? No sabías, empezabas a caminar. Por ahí dice Juan capítulo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Y entonces él desviaba su rumbo y se iba a Samaria, y si vos estabas con él siguiéndolo, ¿qué hacías? Y te ibas a Samaria. Y ahí se quedaba junto con una mujer y los discípulos dice que fueron al pueblo a comprar para comer y después seguían y capaz que después hacía largo la caminata y venían los discípulos y le decían, Jesús, tenemos hambre y la gente que te está siguiendo tiene hambre porque había pasado el tiempo. Entonces él multiplicaba los panes, los peces. Es decir, que las personas que iban empezando a tener un interés en esta persona, en Jesús, empezaban a responder a este llamado, a seguirlo. Y literalmente
literalmente dejaban trabajos, dejaban sus familias y empezaban física y geográficamente a caminar con Jesús, a seguirlo a Él. Y eso era la única manera, escuchá, era la única forma de empezar a enterarte de primera mano de qué era todo lo que Él venía a enseñar o qué era todo lo que Él hacía. Si no, ibas a tener que quedar relegado a que alguien te cuente, a que alguien te comente y bueno, y andás a ver qué tan exacto iba a poder hacer ese comentario. Si vos querías saber de Jesús, si querías saber qué enseñaba, qué hacía, tenías que seguirlo, no te quedaba otra. Entonces muchas personas empezaban a seguirlo. ¿Cuántas? Cientos. Cientos de personas empezaban a seguirlo. Cientos y cientos y cientos de personas empezaban a seguirlo. Pero sí empezás a ver que empieza a haber una enseñanza particular de parte de Jesús para que todo ese grupo de seguidores y esa multitud de seguidores sean más que seguidores, sean discípulos. Discípulos. Un término también que ya existía. Juan el Bautista, por ejemplo, tenía discípulos. Y esos discípulos eran un poco más que seguidores. Eran aprendices que realmente querían someter o sujetar su vida a las enseñanzas de ese maestro. ¿Qué significaba, por ejemplo, en ese tiempo seguir a Jesús? O empezar a ser un discípulo de Jesús, un aprendiz de Jesús. Bueno, para muchos básicamente era cambiar la dirección total de sus propias vidas, ¿no? Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, Pedro, Andrés y tantos otros que conocimos en el Nuevo Testamento, tuvieron que pegar un volantazo a sus vidas cuando se encontraron con Jesús y respondieron a esta voz, sígueme. Empezar a ver desde ahí el mundo, la forma de entender la cultura, la sociedad, a los ojos de este maestro que yo empecé a seguir. Porque vos empezabas a caminar con él y empezabas a empaparte de las enseñanzas de él. Y empezabas a escuchar cómo él interpretaba correctamente la ley, cómo él interpretaba correctamente los casos que se iban presentando, cómo él sanaba a las personas, explicaba situaciones del cielo, explicaba situaciones de la tierra, hasta interpretaciones de cualquier índole. Encima empezabas a aprender cómo trataba con todo tipo de personas, los marginados, las personas que no tenían voz en ese tiempo, los niños que se le acercaban. Cada persona iba empezando a interactuarse con Jesús y vos como seguidor estabas ahí mirando, observando, aprendiendo. Te sentabas en primera fila y escuchabas el sermón del monte cuando él empezaba a hablar de las bienaventuranzas y empezabas a empaparte de toda la información y la enseñanza de Jesús. Ahora, toda la finalidad de esto no era simplemente académica, no es que Jesús era un gran filósofo y solo quería que la gente sepa. Quería que la gente, a través de lo que sepa, de parte de él, cambien su manera de ver la vida, el mundo, cambien también su relación con Dios. ¿Y sabés qué iba haciendo Jesús mientras tanto? Iba explicándole a la gente que él era igual a Dios. ¿Para qué? Para que los judíos no interpreten que el Antiguo Testamento era algo que se había terminado y ahora venía algo nuevo y lo otro había que tirarlo. No, Jesús iba explicándoles de que él era la consumación de tantas profecías y enseñanzas puestas en el Antiguo Testamento. Él estaba explicando que él era una continuidad, en realidad él era la promesa, él era el que tenía que venir. Entonces, en todo momento, él se mostraba igual a Dios, por eso lo querían matar. Para que no se genere una dicotomía de, bueno, los del Antiguo Testamento y los de Jesús. No, era un nuevo pacto, una nueva forma de relacionarse con Dios. Es lo que él venía a traer y a enseñar. Entonces, desde ese momento que Jesús empezó a enseñar e impartir estas enseñanzas, empezamos a ver discípulos. Empezamos a ver personas que se convirtieron en sus discípulos. Y ese es el término más usado en todo el Nuevo Testamento. Quizás hoy, contrario a hoy, el término que más se usa para referirse a todos nosotros es cristianos, ¿no? Somos cristianos. Si alguna vez le compartiste a alguien de Dios, quizás una de las primeras cosas que le decís es, mira, yo soy cristiano o voy a una iglesia, ¿no? Pero el término más utilizado en la Biblia es, soy un discípulo. Soy un discípulo. Fíjate, por ejemplo, en todo el libro de Hechos, dice Hechos 6:7,
que la palabra de Dios se difundía y que aumentaba el número de los discípulos, de los aprendices de parte de Jesús. Hechos 9:26, Pablo llega a Jerusalén y trataba de juntarse con los discípulos. Hechos 9:36, que había en Jope una discípula, hombres y mujeres por igual, obviamente. Hechos 16:1 dice que Pablo llegó a Derbe, a Listra después de Derbe, y se encontró ahí con Timoteo, ¿qué? Un discípulo. Ese fue el término que más se acuñó en la historia inicial de la iglesia, discípulos. Y lo vas a encontrar en todo el Nuevo Testamento, en más de unas 280 veces aproximadamente, discípulos, discípulos, discípulos. Después en Antioquía, a modo de burla, a modo de desprecio, se los llamó cristianos por primera vez. Y en el siglo III, cuando con Constantino el cristianismo se vuelve la religión oficial del imperio, se popularizó el término y el cristiano quedó como el cristiano popularmente dicho, pero algo que en sus inicios, como lo tenemos en el Nuevo Testamento, eran conocidos como discípulos. ¿Está mal un término y el otro? No. Es simplemente ver esto, cómo Dios de alguna manera siempre pensó en su iglesia a modo de crecimiento espiritual en discípulos. Así que si vos estás acá, si has creído en Jesús, si has depositado tu fe en Jesús, sos un discípulo. Sos un discípulo, soy un discípulo, somos discípulos. No hay un cristiano que no debería ser discípulo. ¿Qué es un discípulo? Bueno, en palabras simples, es un aprendiz. Es una persona que está aprendiendo, que no cree que se la sabe toda, que no cree que ha logrado todo en la vida, sino que está en modo alumno, todo el tiempo. Modo alumno, modo aprendiz. Dijo una vez un hombre que el día que el hombre deja de aprender es el día que empieza a morir. El discípulo es un aprendiz. No es una persona que se sube con el orgullo de decir, acá estoy yo para contarles todo lo que ya viví, ahora ustedes tienen que vivir, sino que está desde el lado del alumno, enseñándole a otros alumnos acerca del maestro. Eso es un discípulo. Ahora, en el Nuevo Testamento hay varias veces que Jesús da condiciones. Él dice, un discípulo es así, un discípulo es así. Y que a lo mejor nosotros tendríamos que verlo, y ahora lo vamos a ver en la pantalla, para también de alguna manera autoanalizarnos y decir, está bien, creo en Dios, soy cristiano, digo que voy a la iglesia, participo, pero la pregunta quizá para desafiarnos hoy es, ¿soy un discípulo? Como Jesús definió al discípulo. Entonces, fíjate el primer punto, van a estar todos ahí, pero el primer punto está en Juan 8:31. Un discípulo es una persona que permanece en la palabra de Dios. Dice Juan 8:31 que Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dice, a los que habían creído, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. Así que un discípulo es una persona que fielmente permanece en la palabra de Dios. ¿Y qué significa eso? Presta atención a fiel y presta atención a permanece. Es algo continuo, permanece en la palabra de Dios. Pero es fidelidad. No es permanencia porque sí, no es leer porque sí o aprender porque sí. Es porque quiero someterme a esta verdad que estoy aprendiendo. Y Jesús le dice a los judíos que habían creído, a estos seguidores, a esta multitud que ya se estaba haciendo grande porque eran muchos los que seguían a Jesús. Les dice, ustedes, si permanecen fieles a lo que les enseño, serán verdaderamente mis discípulos, o realmente mis discípulos. ¿Qué acaso puede haber falsos discípulos? ¿Qué opinan? Sí, lamentablemente sí. Dice Juan, capítulo 6, versículo 66, el 666 de Juan, que desde entonces, luego de escuchar una enseñanza tajante de parte de Jesús, muchos discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Así que sí se puede llamarse discípulo y no vivir como discípulo. Un discípulo permanece fiel en la palabra de Dios. ¿Estás permaneciendo fielmente a la palabra de Dios, a tu estudio de la palabra de Dios, a amoldar tu vida a la palabra de Dios?
Ahora, un discípulo también es alguien que ama. Un discípulo ama a los demás. Un discípulo muestra amor y es conocido por ese amor que da. Dice Jesús en Juan 13:35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos. Por todo lo que sepan, podría haber dicho. No, por todo lo que canten, tampoco. Dice, por cómo se aman. Así que un discípulo ama, un discípulo muestra amor de todas las formas que Dios nos permite mostrar amor. De la multiforme gracia de Dios, un discípulo ama. ¿Estás amando a los demás? Quizás, más que preguntarse así, generalmente la pregunta es, ¿cuántas personas se sienten amados por vos? Porque yo puedo decir que amo a todo el mundo. El tema es, ¿cuánta gente se siente amada por mí? ¿Cuánta gente podría hoy poner en su lista de agradecimiento, gracias por, y poner mi nombre ahí? ¿Se sienten amados por vos? Porque esa es la prueba, fíjate, es la prueba al mundo de que somos verdaderamente sus discípulos. Así que un discípulo permanece en la palabra de Dios. Un discípulo ama a los demás. Pero también un discípulo tiene a Jesús por sobre todo. Ama a Jesús por sobre todo, prioriza a Jesús por sobre todo. Dice ahí en el pasaje de Lucas 14:26, que dice Jesús, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjate la condición que pone Jesús al final. No puede ser mi discípulo. Ni siquiera una categoría inferior. Uno diría, bueno, por lo menos me contento con discípulo categoría B. Pero Jesús dice, no puede ser mi discípulo si el amor que tenés hacia mí no está por encima de todo lo demás. Recuerden, lo hemos dicho, esto no es no amar a padre, madre, esposo, hijo, hermano. No es no amar, es que Él esté por encima de todos los demás amores que yo puedo vivir en este mundo. Es que Él sea el máximo amor, el supremo amor. Aquel a quien yo le rindo mi completa lealtad, mi completa sumisión. Un discípulo ama a Jesús por sobre todo. Ama a Jesús. Está cantándole a Jesús como cantábamos hoy a la mañana, Alfa, Omega, y realmente ama quién es Jesús. Está satisfecho por quién es Jesús. No quiere nada más, porque Jesús lo es todo. Entonces, un discípulo está enamorado de su maestro, enamorado de su Señor. Lo ama con todo su ser, al punto tal que quiere obedecerle, que quiere someterse a su voluntad. Los mandamientos no le son carga pesada, aunque luche con ellos, pero desea someterse a su voluntad. Por eso Jesús dice cuando invita a la gente a seguirlo, dice, y mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque es un corazón transformado por Él, el que empieza a seguirlo ahora a Él. Y entonces hay un amor que supera todo amor y el que me lleva a someterme a Él. Eso hace un discípulo. Ama a Jesús. Así que permanece en la palabra de Dios. Ama a los demás. Ama por sobre todo a Jesús. Por sobre todo a Jesús. Y también abandona su manera egoísta de vivir, ¿no? ¿Te imaginás decir que amás a Jesús o que amás a los demás, pero apareces cada tanto? No hay compromisos tangibles. Esto es lo más difícil porque lamentablemente muchas veces nuestra propia boca se llena de alabanza. Nuestra propia boca se llena de un concepto de nosotros mismos que hasta que a veces alguien de afuera no venga con la cruda realidad, no nos damos cuenta muchas veces de que ese amor, porque a lo mejor alguna vez estuvo, o porque a lo mejor en algunas situaciones lo fue, o esa entrega que en algún momento di, fue suficiente para generar en mí una óptica, una mirada de mí mismo, que es como suficiente para quedarme tranquilo, ¿no? Yo no sé lo entregado que estoy. Porque en el 2016 hice, y eso es hermoso haber hecho eso. Y tiene su recompensa de parte de Dios, no es en vano, dice Corintios. Pero esto es algo que se tiene que ir midiendo día tras día, etapa tras etapa. Si yo me quedo con mi forma servicial de soltero, puedo quedarme o no satisfecho, pero ya estoy en otra etapa en la que Dios me sigue pidiendo otras cosas y en la que sigo siendo discípulo. ¿Sabés que el tema del discipulado es que nadie se gradúa?
Nadie se gradúa. Solo en el cielo, cuando recibas un nuevo cuerpo. Ahí está, esa es tu graduación. Nuestra graduación. Pero hasta entonces somos discípulos, somos aprendices que tienen que estar permaneciendo en la palabra de Dios, amando a los demás, amando a Jesús por sobre todo y luchando todos los días para abandonar su manera egoísta de vivir. Es lo que dice Jesús en Lucas 9:23. Fíjate, se dirigió a todos, no a algunos. No dijo, bueno, venga el liderazgo. Vamos a pedirle un requerimiento especial a ustedes porque están ustedes a cargo de las instalaciones de la iglesia o las cosas finas de la iglesia y voy a tener que enseñarles esto. Abandonen su manera egoísta de vivir. No, a todos, abiertamente. A todos. Dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me sigue. Si alguien quiere ser mi discípulo. Entonces las exigencias de Jesús no caducaron, no se vencieron, siguen siendo las mismas, Jesús sigue siendo el mismo y sigue esperando de aquel que levanta la mano y dice, soy discípulo de Jesús, lo mismo, sigue esperando lo mismo. Así que estas 4 preguntas tenés que hacerte. ¿Estoy permaneciendo en la palabra de Dios todos los días? ¿Cómo es tu relación con la Biblia? ¿Qué aprendés de Él a través de la Biblia? Porque es nuestro manual, es donde Dios nos habla con claridad. ¿Estoy amando realmente, tangiblemente, comprobablemente a los demás? ¿Estoy poniendo a Jesús por sobre todo? O como vimos en un pasaje anterior, como el mismo joven rico, cuando Jesús le dice, bueno, andá, vendé lo que tenés y ahora seguime, nos vamos tristes, como lo hizo este joven. Porque le ponemos de alguna manera un limitante, un freno al gobierno que Dios quiere ejercer sobre nuestras vidas. Es como Jesús, te amo, quiero todo, casi todo con vos. No es casi todo, es todo. Es que Él gobierne tu vida, Él controle tu vida, Él maneje tu vida, Él dirija tu vida. Porque Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces Él tiene que estar en ese primer lugar. Y yo tengo que estar luchando todos los días para abandonar la manera egoísta de vivir. Esta semana estaba memorizando un capítulo de la Biblia que me hace muy bien, 1 Timoteo capítulo 6, que habla mucho de la avaricia y que raíces de todos los males del amor al dinero y que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada hemos de llevarnos y que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Y yo estaba ahí en una clase de discipulado con Dios. Tenía que recordar cosas que Dios ya enseñó y ya me había enseñado, pero para abandonar mi manera egoísta de vivir. Y nosotros todos los días tenemos que someternos a la verdad de Dios para dejarnos moldear por esa verdad. Meditando en la palabra, memorizando la palabra, permaneciendo en ella, cada día, cada día. Ahora, hay un quinto punto, que no está ahí, pero que cuando esos 4 van en fila, nunca llegamos a la perfección, pero cuando van en fila, hay un quinto punto que aparece para los discípulos y que está en Mateo 28, ¿no? Jesús termina su ministerio, muere en la cruz por nuestros pecados, nos libra del castigo eterno, carga la ira de Dios en nuestro lugar para darnos el acceso gratuito y libre a ser parte de la familia de Dios. Resucita el tercer día y junta a sus discípulos. Y entonces en Mateo 28, 18 al 20, les da la gran comisión. ¿A quiénes? A sus discípulos. Esto no lo va a confiar en alguien que toma el compromiso con él a medias. Esto no se lo va a confiar a alguien que iba a estar un mes sí y otro mes no. Ahora, esto se lo iba a dar a personas que permanecían en la palabra, que amaban a los demás, que amaban a Jesús por sobre todo, y que estaban dispuestos a abandonar su manera egoísta de vivir. Entonces eso da lugar al quinto paso. Un discípulo hace discípulos. Es decir, que tu tarea como discípulo y tu tarea como discípula es hacer más discípulos. Por eso Jesús los reunió, se acercó entonces a ellos y les dice, se me dio autoridad en el cielo y en la tierra. ¿La autoridad de qué? Juan 17:2, la autoridad de dar vida eterna, la autoridad de salvar, porque Él murió y resucitó en la cruz. Ahora dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin
del mundo. ¿El mandamiento cuál es? Hagan discípulos. ¿La enseñanza cuál es? Vayan, bauticen y enseñen. Eso responde ¿a qué? A ser discípulos. Ir, bautizar y enseñar. Esas son las tres, digámosle, columnas que Jesús le está planteando a los discípulos. Por un lado, ir, o sea que los estaba llevando a moverse, a movilizarse, a que lo que venía de acá en adelante, porque recuerden, Jesús iba a ir y el Espíritu Santo iba a venir, iba a entrar sobre ellos. En Hechos capítulo 2 se iban a llenar de fervor. Y entonces iban a tener que responder el mandato de ir. Y tenían que salir. Ir implica salir de la comodidad. Ir implica sacrificio. Ir implica renuncia. Ir implica movilizarme. No quedarme sentado esperando que algo caiga sobre mí. No. Implica acción. Implica actitud. Ir. Pero también los mandó a bautizar. Y acá Jesús estaba teniendo en mente, ¿saben qué? La iglesia. Porque esta forma de hacer discípulos no era algo aislado, como, bueno, tenía 11 ahí en la colina, bueno, uno para allá, otro para allá, vayan viendo quién va bautizando más, nos reunimos de acá a 2 o 3 años, vamos viendo cómo siempre vos vas viendo una unidad en el libro de Hechos, una unidad, al punto tal de que los apóstoles iban como coordinando el crecimiento. Y después se expandió por todo el mundo. Pero bautizarlos implicaba mucho más que un solo mandamiento, que es algo que respondemos y hacemos cada año. Implicaba que eso se da, esto de hacer discípulos, en el contexto, en el marco de la localidad de la iglesia. De la localidad de la iglesia. No es algo aislado, un evento aislado. ¿Que puede haber pasado aisladamente en la historia de la iglesia? Sí, obvio, porque está lleno de momentos y excepciones. Pero cuando Dios forma su cuerpo, forma su iglesia local, el hacer discípulos, el bautizar, se da para que sea más sano en el contexto y en el marco de una iglesia local. De una iglesia local. Si alguien de otra iglesia viniese mañana y hablara ahí con Dani, con Josi, che, me quiero bautizar. Y ellos van a decir, no, pará, ¿a qué iglesia vas? Y bueno, y ahí empezaría a indagar un poco en la vida de esa persona. Se da naturalmente siempre esto en el marco de una iglesia local. Así que estaba pensando Jesús, aún en este último momento antes de irse, en la conformidad de la iglesia que iban a armar. Ahora, era ir, era bautizar, y por último, y más quizá importante para nosotros, era enseñar. Y qué fácil hubiese sido que Jesús ahí en Mateo 28 targue una lista, bueno, se hace así, así, asá. No te salgas de ahí, si te salís de ahí está mal. Y no, dijo, hagan discípulos. Y vos decís, bueno, ¿cómo? Imagínate, Jesús está mirando para adelante, por lo menos hasta donde hoy conocemos, hasta este día, a 2000 años de historia de iglesia, cambios de idioma, cambios de cultura, cambios de continente. Y para todos es la misma enseñanza. Vayan y hagan discípulos. Así que esta forma, fíjate vos, Jesús dejó a la iglesia la creatividad. Dicen algunos hoy, el atributo de Dios del que no se menciona en los libros de teología, la creatividad de Dios. Porque Dios es creativo. La creatividad de que sin salirse del manual, porque el manual es la palabra de Dios, hagan discípulos a todas las naciones en la forma que cada nación entiende que es apropiado y adecuado, respondiendo al llamado final, que es que sean discípulos de Jesús. Entonces nos da un manual. ¿Y cómo hacemos discípulos? ¿Y cómo enseñamos a obedecer todo lo que es mandado? Y uno podría decir, bueno, no solo enseñamos los domingos a la mañana. Todos nos juntamos el domingo, enseñamos, cada uno agarra lo que puede, se va a su casa, trata de ponerlo en práctica. Y hay cientos de formas que hoy las iglesias en todo el mundo desarrollan y llevan a cabo. Pero algo que yo pensaba en algo que implica la palabra enseñar, es que antes que ser un llamado a enseñar, siempre hay un llamado a aprender. Un discípulo es un aprendiz, recuerden. Y el llamado a enseñar, si vos tenés un llamado a enseñar, niños, adultos o quien sea, el llamado a enseñar siempre tiene anteriormente un llamado a aprender. Porque si no, ¿qué voy a enseñar? Entonces siempre
el discípulo vive aprendiendo de la palabra de Dios, de su relación con Dios, para tener que transmitir. El llamado es primeramente a aprender, pero después el llamado es primeramente a vivirlo. Porque no es, bueno, tráeme el manual de la Biblia, hoy me toca el Hechos capítulo 10 y lo voy a estudiar y bueno, lo voy a compartir y que si yo no soy transformado por la palabra de Dios, si la palabra de Dios no es real para mí, ¿por qué esperaría que sea real para aquel a quien se la quiera transmitir? Si no es viva para mí, si no se aplica a mi cotidianidad, ¿por qué esperaría que se aplique a la del que me está escuchando? Si yo no la vivo, ¿por qué otro la tendría que vivir? Eso es lo que me convertiría en un completo hipócrita, ¿no? La hipocresía de escuchar lo que digo, pero no miré lo que hago. Jesús le dijo así a sus discípulos, cuando los judíos, dice, cuando los fariseos se sienten ahí en la cátedra de Moisés, cuando lean la ley, escuchen lo que digan, pero no hagan lo que hacen. Pero escuchen lo que digan, porque estaba enseñando la verdad de Dios. Pero un discípulo está preocupado en aprender y en vivir lo que aprende, antes que nada. Qué triste que es cuando yo de repente agarro el fuego de la enseñanza y quiero enseñar y enseñar, y eso a todos los que nos gusta enseñar nos ha traído muchísimos problemas porque nos ha adelantado pensando que por enseñar cosas las vivíamos. Tremendo error, tremenda inmadurez. No, pero yo hablé del perdón. Eso no significa nada de que yo tenga resuelto mis relaciones en las que tengo que perdonar. Para nada. No, pero yo hablé del amor. Pero yo estoy hablando ahora de hacer discípulos. No significa nada. No significa nada. Primeramente el discípulo es llamado a aprender. Primeramente llamado a vivir conforme a lo que uno está aprendiendo. Ese es el primer llamado. Así que cuando leas ahí en Mateo 28, enseñándoles que guarden, recordá que hay dos llamados anteriores. A aprender y a vivir la verdad que Él nos ha enseñado. Ahora, el llamado, puse en el punto 3 a enseñar, no es solo impartir obviamente una clase teórica de algo, es abrir nuestras vidas para que otros vean cómo modelamos la enseñanza de Jesús. Es decir, que hacer un discípulo no necesariamente es compartir un material. No es compartir un material. Es mucho más que eso. Si vos estás pensando que por sentarte con alguien y completar un material, cerrarlo y encontrarte con esa persona en la otra semana, estás haciendo una discípula o un discípulo, quiero decirte que hay mucho más que eso. No que eso esté mal, ¿se entiende? Sino que eso es... Hay algo más grande que eso cuando pensamos en qué es un discípulo o cómo se hace un discípulo. Porque el discipulado es impartir vida. No solamente conocimiento teórico, no es una clase académica, no es completar 3 pasos y bueno, ahora andate y sos re maduro. No, es compartir, es que yo abra mi vida y el otro conozca mi vida. Es que yo conozca la vida de la otra persona. Y sepa cómo orientarla a partir del conocimiento de esa persona, a partir de cómo voy relacionándome con esa persona. Escucha esto, discipulado es relación. Discipulado es relación. No es alumno y maestro, el que todo lo sabe y el que todo lo necesita saber. Es relación, es compartir. ¿Habrá diferencias en la madurez? Y depende, sí, porque a veces hay personas más grandes, más experimentadas, más adultas o lo que sea, y puede generar ciertas diferencias de grado de edad, nada más. No hay categoría, no hay jerarquía, somos iguales. Por eso dijo una vez a alguien que esto de discipulado es un mendigo diciéndole a otro mendigo, ¿dónde está el pan? O sea, una persona que necesita seguir creciendo con una persona que necesita seguir creciendo hablando acerca del maestro que nos hace crecer. Es decir, que no hay escalones, no hay jerarquías. Ahora, hay sin duda una relación de alumno-maestro en un cierto sentido, sí, porque yo empiezo a abrir mi corazón con esta persona, yo empiezo a transmitirle enseñanza a esta persona. Y si estoy del lado del aprendiz, yo empiezo a depositar mi confianza en esta persona. Yo empiezo a recibir los consejos de esta persona. Pero qué importante es entender de que es algo más allá de lo teórico. Ese era el punto a resaltar en esto. Algo que va más allá de un material. Que se utiliza un material, y ahí vamos a ir al último punto de esto, pero que se utiliza un material, pero como plataforma para abrirnos completamente. Abrirnos completamente. Y dejarnos moldear. ¿Sabes que si nosotros no estamos dispuestos a abrir nuestro corazón
sin duda que va a ser muy difícil que alguien disipule mi vida. Si nosotros no estamos dispuestos a entrar por la puerta de la transparencia, de la honestidad, de la sinceridad, va a ser muy difícil que Dios penetre en lo profundo de nuestras vidas. Porque va a haber una puerta cerrada. Voy a decir, che, quiero, cada vez que pregunto algo para conocer a esta persona, ¡pa! Se escucha el puertazo de la puerta cerrada. Bien, no, sí, hasta ahí. Y vos te vas dando cuenta, hay un limitante y el que está del otro lado a veces haciendo la pregunta, no es que no se da cuenta, es obvio. Es obvio cuando vos notás la puerta cerrada. Nos ha pasado que nos han cerrado la puerta y nos ha pasado a veces de cerrar la puerta, ¿no? ¿Por qué? Porque metemos límites, frenos a que Dios siga obrando a veces aún en las áreas incómodas de nuestra vida. Ahora, una vez que entendemos esto de qué implica enseñar o que entendemos qué es ser discípulo, caemos a Canal de Vida, a nuestra iglesia, a la iglesia de la que somos parte, a nuestra iglesia local. Entonces, ¿qué implica, de alguna manera, ser discípulo o discipular en mi iglesia local? Yo pensaba en algunas cosas, como ser discípulo. Primero, utilizamos un material de discipulado, Nueva Vida en Cristo, volumen 1, adquirible en todas las tiendas de Amazon. El Nueva Vida en Cristo es un material que se utiliza desde que la iglesia prácticamente inició, donde a través de ese material se charlan y se comparten de un montón de cosas. Es un material que sirve de información, pero también es un material que sirve de disparador para charlar de un montón de temas, como la salvación, la seguridad de salvación, señorío de Cristo, capítulo 4, el Espíritu Santo, después capítulo 5, el señorío de Cristo, la guerra espiritual, las ordenanzas, la familia y un montón de temáticas que nos permiten hablar de un montón de temas de la palabra de Dios. Ahora, esa es una forma en la que yo empiezo a ser discípulo. Cuando alguien comparte, por ejemplo, ese material conmigo en esta iglesia, empiezo a ser discípulo. Y alguien empieza a compartir de su tiempo conmigo y a charlar de un montón de cosas conmigo. ¿Y de qué tantas cosas? Y bueno, de las que yo esté dispuesto a abrirme, de las que yo esté dispuesto a rendirme, ¿no? Ahora, no es solo ese el único canal o la única vía en donde Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, donde yo empiezo a ser discípulo. También empiezo a participar, por ejemplo, de grupos pequeños. Empiezo a venir los domingos, empiezo a asistir a los lugares pequeños o grandes de la iglesia, en donde también es de alguna manera una herramienta para ser discípulo, para aprender la palabra de Dios. Y estos son puntos que tengo que tener en cuenta. Si vos querés ser discípulo, y no sería sano ni sabio obviar alguno de estos puntos, ¿no? No, yo quiero ser discípulo, pero yo estoy muy cómodo en la célula. El domingo no es algo para mí. No es algo para mí. Bueno, Dios pensó la iglesia. Jesús diseñó la iglesia. Él nos pensó en comunidad y nos pensó todos juntos. Sin duda que un ambiente más pequeño puede ser más cómodo, y está bien que así lo sea, esa es la idea. Pero sin duda no puedo perderme el otro espacio en donde Dios sigue enseñándome mi vida, donde oro con otras personas y sigo abriendo mi corazón, donde alabamos a Dios juntos, donde escuchamos la palabra juntos. Así que tengo que no perderme eso que Dios diseñó. Ahora, también pensaba en que tengo que siempre, para ser discípulo, tener personas sabias cerca, que me puedan ayudar a crecer espiritualmente. Y puse personas en plural. ¿Por qué? Porque es importante aprovechar el tipo de iglesia en el que uno está y no limitarse a, no, yo estoy hablando solo con una persona, de todos los 135 temas que estoy tratando, solo con él. No, vos podés ampliar y abrirte. Vos podés abrirte a más personas que sean más sabias en el ámbito de la economía, que sean más sabias en el ámbito matrimonial. Que vos reconozcas que son sabios y viven a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Y eso no significa que no, a mí me está discipulando Javi, entonces yo todo tema hablo solo con Javi. Y puede ser que yo con él empiece a experimentar cierta confidencialidad, pero eso no me tendría que cerrar a que si me junto con Augusto no puedo hablar de temas profundos, no puedo abrir mi corazón. Al contrario, yo tengo que ampliar mi círculo, porque en la multitud de consejeros, no de simplemente charlatanes, sino en la multitud de consejeros está la sabiduría y la victoria para mí. Entonces yo tengo que ampliar mi círculo. Amplía tu círculo. No, vos sabés que nunca hablé con Jorge, Sandy de tal tema, y puedo ampliar y preguntar ciertas cosas, o con tal persona o con tal otra. Yo tengo que ser sabio en esto. Ampliar mi círculo. Y obviamente ser abierto y transparente
porque si no, no voy a recibir la ayuda que estoy necesitando. Toda ayuda que vas a recibir va a ser proporcional a tu transparencia. Toda ayuda. Me acuerdo hace poco hablando con una persona, íbamos como 40 minutos de charla y en los 40 se deschavó que todo era mentira. Y ahí perdimos 40 minutos, ¿no? Porque todo era mentira o había omisiones de ciertas cosas. Si vos vas a abrir tu vida para ser discípulo, la transparencia tiene que ser tu mejor aliada. Vos tenés que abrirte a corazón abierto, porque Dios quiere operar así, a corazón abierto. Dios quiere trabajar en tu vida a corazón abierto. Realmente animate a compartir tu vida con los demás. Qué triste es si yo empiezo a venir los domingos por primera vez y voy un domingo y pasa 1 año, 2 años y estoy ahí como a la defensiva. Cualquiera que se me acerque a la mitad de la reunión a orar conmigo, ahí a la defensiva. ¿Por qué oro? No, trabajo, familia, amigo, listo. Bueno, algo más, algo de vos. No, trabajo, familia, amigos. Y yo estoy a la defensiva, yo me cierro a eso, me cierro a la oportunidad de abrirme para que Dios trabaje. Recordá, Dios trabaja en la luz, no en las tinieblas ni en la oscuridad. No en lo que vos quieras ocultar, no en lo que vos quieras omitir. Tenés que ser valiente y estar dispuesto a la transparencia y a la honestidad. Así trabaja el Señor. Sin necesidad de ocultar nada, ninguno de nosotros. Aún cosas que puedan ser humillantes, aún cosas que puedan ser lamentables. Por eso de antemano la importancia de acercarme a personas que considere que son sabias, ¿no? No va a ser cosa que te acerques a alguien en quien no sabías bien y te terminás abriendo y a las 3 semanas te enterás que lo sabe toda la iglesia, ¿no? Por eso es importante que consideres la sabiduría y la madurez espiritual de las personas con quien te abrís. Pero que te abras y que seas transparente. Seguí trabajando en ampliar, como decía, ese círculo de consejeros dentro de la iglesia. Eso es lo que Dios espera de todos nosotros, los que estamos hoy acá, para que seamos discípulos. Ahora, para hacer discípulos, no solo es importante participar de este material, es importante dar este material. Nosotros animamos a que las personas puedan seguir creciendo espiritualmente y si ya en algún momento recibieron ese material, a veces lo que hacen es empezar a compartirlo con otra persona y pasan ahí más de modo a lo mejor oyente y están ahí viendo cómo otro lo hace con otro. Es como una forma de participar un poco más activamente de eso. Algunos lo hacen, otros no, es una forma que se utiliza o directamente dan este material. Pero como veíamos, y que no es algo netamente académico, es invertir tiempo, tiempo en las personas, integrando, invitando a las personas en los grupos pequeños. En ser discípulo me preocupo por asistir, pero cuando hago discípulos, no solo me preocupo en asistir, me preocupo en integrar, me preocupo en estar atento a las necesidades de la reunión de la que soy parte. Me preocupo a velar por la reunión, a invitar a alguien al grupo pequeño, a invitar a alguien el domingo. Empiezo a compartir mi vida con los demás para mostrarme transparente. Vos sabés que muchas veces la falta de que la gente sea transparente con vos es que vos no sos transparente con los demás. Y claro, hijo, si yo no soy transparente con los demás, ¿por qué esperaría transparencia del otro lado? Si yo no abro y cuento mis luchas, mi vulnerabilidad, mis fracasos, ¿por qué esperaría que el otro los cuente? ¿Por qué esperaría que el otro se abra si yo no me abro? Por eso tengo que compartir mi vida con los demás, tengo que mostrarme dispuesto a compartir tiempo del que no espero recuperar, tiempo que no es remunerativo, tiempo que no es recíproco, es dar de mi tiempo. Ir más allá de este material, como decía, preocuparse integralmente por las personas. Si estás discipulando a alguien y acompañando a alguien, tenés que saber todo lo posible de esa persona y integralmente ayudar y acompañar a esa persona. Porque a veces hay situaciones que no están en el material. Hay trato con los padres, hay conflictos, problemas económicos, que no están en el material, que van más allá de un material. Y que yo necesito estar preocupado e interesado integralmente por la vida de esa persona, completamente. Seguí creciendo, seguí preparándote para ayudar a otros, seguí capacitándote. En la medida que vos más crezcas en aprender, en conocer, más capacitado vas a estar para dar. Mostrá siempre un amor genuino y confidencialidad. Esto es muy importante porque ha hecho mucho daño a la iglesia, hace daño a la iglesia la falta de confidencialidad. Si alguien comparte algo muy íntimo, no tenés que ventilarlo, no tenés que contárselo a nadie, es muy íntimo, es para vos. Es algo que la persona te está regalando
parte de su vida que te está compartiendo, para que vos ores, para que seas sabio. Si se te desborda, para que vos le preguntes si podés compartir con alguien más eso que te acaba de compartir. Pero con todo el respeto y la devoción que se merece el que alguien te haya abierto su corazón. Eso es muy valioso si alguien se abre a vos. Es muy, muy valioso, es muy delicado. Ayuda a otros a crecer espiritualmente. Y pensaba en esta pregunta, ¿no? ¿Quién está siendo más parecido a Jesús por el trato que está teniendo con vos? ¿A quién estás discipulando? ¿A quién hoy estás discipulando? De la forma estricta, pero también de la forma práctica, la que se da en la vivencia de la iglesia. ¿A quién estás discipulando? Y si es a nadie, qué bueno que seas sincero y digas a nadie. Y que vayas a la primera pregunta. ¿Estoy siendo un discípulo? Un discípulo que permanece en su palabra, que ama a los demás, que tiene a Jesús por sobre todo y que está renunciando a su manera egoísta de vivir. Si esas cosas empiezan a ser una realidad en tu vida, lo otro empieza a venir, porque es el quinto punto, es el mandamiento para todos. Recordá, un mandamiento para todos, a ser discípulos. Un mandamiento para todos, de enseñar la palabra de Dios. Pero antes de enseñar, hay que aprender, hay que aprender. Esdras, dicen Esdras capítulo 7, versículo 10, que él se preparó y se dedicó por completo a estudiar la palabra de Dios, a ponerla en práctica y después a enseñar. Así que Dios nos ayude en esta gran tarea de ser discípulos y de hacer discípulos. ¿Sí? ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Y que le pidamos con sinceridad y transparencia a Dios. Vos sabés en qué lugar estás hoy, en qué situación estás hoy. Pero este es el modelo que Jesús eligió para hacer crecer espiritualmente a su iglesia. Qué bueno que nos sumemos a eso.